Muy buenas tardes, bienvenidos a Meyer Lab Radio Edición 2024. Un viernes con una temperatura de 14, 15 grados, fresquito, ya entramos en la temporada de las vacunas y te traemos mucha información valiosa para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy nos acompaña el doctor Hernán Rodríguez y junto a él descubriremos qué son las vacunas, cómo funcionan en el cuerpo, hablaremos sobre las enfermedades prevenibles mediante la vacunación, que es algo muy importante, y cómo la inmunidad de grupo afecta a nuestras comunidades. Además, conoceremos las recomendaciones específicas para adultos mayores y para viajeros frecuentes. También abordaremos los mitos y dudas comunes sobre las vacunas. Atención, para todos quienes comparten con nosotros a través de Facebook, de Instagram, meyerlab.py, ya está habilitada la consulta correspondiente que pueden hacer. Hoy estamos con el tema de las vacunas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Aníbal. Un saludo para toda la audiencia. Es un placer y agradezco mucho estar pudiendo compartir con ustedes en este programa. Y realmente para nosotros es un placer poder abordar este tema que de alguna manera cada etapa del año hay una vacuna específica y cuando entra el fresquito ya nosotros los padres nos empezamos a preocupar. Asimismo, justamente quiero aprovechar ya que tocamos el tema y realmente pasó desapercibido. El 14 de mayo hizo 228 años que se aplicó la primera vacuna. Fue el doctor Edward Jenner, un inglés, ¿verdad? Un médico rural que se había fijado en que algunas mujeres que ordeñaban las vacas no se enfermaban de la viruela. Le llamó la atención. Sí. Y resulta que observó que estas mujeres tenían unas lesiones en la mano, como unas ampollas, unas ampollitas, unas pústulas, que es como una bolsita con pus en las manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vacas también tienen su viruela bovina, la viruela de la vaca. Ajá. Entonces él, razonó que quizás había algo en eso que las protegía. ¿Qué es lo que hizo? Sí. Hace 228 años y 10 días hoy, ¿verdad? Tomó de las manos de una mujer que ordeñaba las vacas un poco de pus, inoculó en un niño de 8 años, era el hijo de su jardinero. Sí. Tiempo después lo expuso, por decirlo así, a una persona con viruela humana y no se enfermó el chico. Con eso demostró, digamos, que quedó protegido, que estaba inmune. Yo suelo decir, si Edward Jenner vivía en esta época iba a estar preso. Porque realmente, pero eran otras épocas. Hoy en día la viruela humana está erradicada. Eso significa que ya no existe en el mundo la viruela humana gracias a la vacunación. Entonces, así comenzó esta historia, ¿verdad? Realmente impresionante de la vacunación. Y continúa, por supuesto. Y esa es una pequeña muestra nomás, doctor, ¿eh? Sí, una pequeña muestra de todo lo que comenzó hace 228 años. 228 años, así, un 14 de mayo. Sí, exacto, del año 1796. Ya que hablamos de las vacunas, queremos saber específicamente, desde el punto de vista de un infectólogo, un profesional del área, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo se elabora y cómo funciona en el cuerpo? Excelente pregunta, y esto me da pie a corregir algunas expresiones que solemos usar y que lastimosamente se malinterpretan. Ajá. Solemos decir que una vacuna protege. Ya. Es una expresión de doble filo, porque intrínsecamente se está haciendo una promesa. Ajá. ¿Verdad? En realidad, una vacuna podemos decir que es una sustancia que se introduce al cuerpo con el objetivo de estimular a nuestro sistema inmune, es decir, a nuestras defensas. Nosotros tenemos una serie de, digamos, componentes que nos protegen, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la vacuna tiene como objetivo
estimular este sistema inmune, estas defensas, para que reaccionen y finalmente sean nuestras defensas estimuladas por la vacuna quienes nos protejan de una enfermedad a través, o sea, de algún microorganismo o alguna toxina que produce o que pueda producir una enfermedad. Entonces, doctor, oportuna la ocasión para indagar un poquito entonces, ¿qué es la vacuna? ¿Una partecita del virus? ¿Qué es específicamente, digamos, hablando en términos sencillos? Hay diferentes tipos de vacunas, pero yo recomiendo siempre clasificar en dos grandes grupos para que se entienda. Y eso siempre debemos tener en cuenta a la hora de vacunarnos. Sí. El primer grupo son aquellas vacunas que tienen microorganismos vivos o componentes vivos. Por ejemplo, la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla, la vacuna contra la rubeola, el sarampión, la vacuna contra el rotavirus. Todas esas vacunas tienen virus vivos, están atenuados. Atenuado significa que no tienen la capacidad de provocar enfermedad en personas, como se dice, inmunocompetentes, en personas con las defensas normales. Y el cuerpo eso identifica y contra estos tenemos que luchar más. Así mismo. Ese es el tipo de vacuna que tiene componentes vivos, atenuados pero vivos. El otro grupo de vacunas son aquellas vacunas que no tienen componentes vivos, ¿verdad? Y ahí podemos citar la vacuna antigripal, la vacuna anti-SARS-CoV-2 que tenemos, por ejemplo, y la vacuna contra el virus de la hepatitis B, la vacuna contra el neumococo, que es una bacteria que produce infecciones también. Entonces, siempre preguntar, ¿por qué es importante? Voy a adelantarme ya a esto, porque aquellas personas inmunodeprimidas, es decir, que tienen alguna condición que afecte, que deteriore su sistema inmune, no deben recibir vacunas con componentes vivos. Por ejemplo, si una persona está en tratamiento para un cáncer, por ejemplo, o para una enfermedad reumática como lupus, ¿verdad? Que toma medicamentos inmunosupresores, o alguien que recibió un trasplante, por ejemplo, trasplante renal, por dar un ejemplo, si recibe una vacuna con componentes vivos puede enfermarse gravemente. Entonces, eso es un detalle a considerar. Y eso se hace extensivo, por ejemplo, a, digamos en general, personas menores de 1 año, mayores de 60 años, embarazadas, por ejemplo, que no corresponde que reciban este tipo de vacunas con componentes vivos. El resto de las vacunas sin componentes vivos pueden recibir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no le va a producir la enfermedad. Si me permitís, quiero hacer también quiero contar una anécdota. Yo recuerdo, estábamos recordándonos, Aníbal, ¿verdad? Cuando éramos chicos, ¿verdad? Eran otras épocas, decíamos. Y rápido pasó el tiempo. Pasó rápido y no fue hace tanto tampoco, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo una anécdota cuando tuve varicela, cuando niño. Justamente mi hermana menor y yo estábamos con varicela. Y las mamás de los vecinitos del barrio le llevaban a sus hijos para que le contagiemos. Ajá. Se enfermen y bueno, quedan de tal forma que queden inmunes, que queden protegidos. Eso es lo que podríamos llamar el aranducat, ¿verdad? Porque pues, hoy en día eso mucha gente va a decir, pues eso es criminal, ¿cómo se le va a poner a un niño? ¿verdad? Bueno, pero era, digamos, la cultura y digamos, el saber popular de esa época. Hoy en día tenemos vacunas contra la varicela que está en el programa regular de los niños, ¿verdad? Por ejemplo. Exactamente, y el tema de la varicela en esa época era una cuestión, digamos, común y de repente, ¿a qué edad te puede dar la varicela? ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Sí. Si una persona no está inmunizada, puede tener a cualquier edad. Justamente hace un mes más o menos, estuve en Barcelona, en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas, y me gustó mucho lo que dijo un colega, ¿verdad? Decía, hay 2 maneras de inmunizarse, o sea, de quedar protegido. Ajá. Uno, exponiéndose al microorganismo, enfermándose y curándose, bueno, ahí ya queda inmune, ¿verdad? Sí. Y la otra manera es con la vacunación. Exactamente. Uno elige. Sí. Y hay enfermedades como la varicela, por ejemplo, que hay que distinguir de la viruela, ¿verdad? Claro. Y la varicela te da una sola vez en la vida. Digamos. Claro, la persona que tuvo varicela ya queda inmune de por vida, pero hay un detalle, si me permitís aclarar. Sí. Resulta que el virus de la varicela queda en el cuerpo.
Ajá. Nuestro sistema inmune no logra eliminar del cuerpo. Y que está latente, como se dice. Otros dicen está dormido. Prefiero decir está latente, más técnico. Está archivado. Está ahí, pero está presente. En el Sí. futuro, Ajá. podría volver a brotar, como se dice, pero en forma de herpes zóster o fuego de San Antonio. Ah, ajá. Es el mismo virus que alguna vez, es decir, quienes tuvimos varicela y recordamos de nuestra tierna infancia, ¿verdad? Sí, La sí. enfermedad, tenemos el virus en nuestro cuerpo y en algún momento puede brotar en forma de herpes zóster o fuego de San Antonio. Y también, adelantando, hay que mencionar que Sí. existe una vacuna contra el herpes zóster también. Ajá. Aparte, digamos. y está Sí. indicado para adultos a partir de los 60 años. Entre paréntesis, Paraguay no tiene ni en el privado, Ujú. pero uno cruza la frontera y ya va a encontrar. Exactamente. Y bueno, vamos a ir ampliando seguramente cuáles son las vacunas disponibles en Paraguay, mirar un poquito nuestra realidad. Y una vez que uno se vacuna, ¿cuánto tiempo, digamos, eso logra dominar el cuerpo? Ya uno puede decir, bueno, tengo cierta inmunidad. Ujú. Hay un periodo de... Claro, así mismo. Importantísimo ese punto. Cuando la vacuna ingresa a nuestro cuerpo, la persona no queda inmunizada o protegida de inmediato. Claro. Tarda unos días más o menos, Sí. entre 15 a 30 días. Y recién allí podemos tener esa expectativa de estar protegidos, ¿verdad? Doy un ejemplo nuevamente. Sí. La vacuna contra el virus de la fiebre amarilla. Esa vacuna, que tiene virus vivos, atenuados, ingresa a nuestro cuerpo y bueno, más o menos entre 10 a 30 días genera esa protección. Y esa protección ya queda de por vida. Yes. Anteriormente, por eso quiero aclarar, ya que hay mucha gente escuchándonos, anteriormente la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla requería un refuerzo cada 10 años. Sí. Y aquí también aprovecho, todos estos productos, estas vacunas, están vigiladas a través de un sistema de farmacovigilancia que se realiza en el lugar donde ahora trabajo, que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, o DINAVISA. Entonces hay una dirección general de farmacovigilancia. Entonces, eso ocurre en todo el mundo. O sea, no es que cuando la vacuna sale ya, digamos, no se controla. Siempre se hacen controles. O para bien o no, ¿verdad? En este caso, se descubrió hace unos años que esa vacuna contra la fiebre amarilla es necesario aplicarse una sola vez en la vida, Ajá. a partir del año de vida. Entonces, y está dentro del esquema regular de vacunación, es decir, no es necesario tener que viajar a otros países para vacunarse. Está en el esquema regular de vacunación. Todos quienes estamos en esa franja entre 1 año y 60 años debemos tener esa vacuna contra el virus de la fiebre amarilla. Sí, justamente estábamos hablando también de los viajeros frecuentes. Y bueno, ya eso está dentro de del esquema de vacunación habitual. Así es. De alguna manera hablaste de salud pública, de vigilancia de la salud, y cuando hablamos de eso, de alguna manera salta al tapete el hecho de que la vacunación tiene cierta polémica, sobre todo a partir de la pandemia, más puntualmente. En realidad, esa polémica surgió con Edward Jenner, allá en 1796. Sí, tuvo muchos detractores en su momento, o sea que es parte de todo esto. De hecho, hay una frase que me gusta mucho y revela efectivamente lo que pasa. La vacuna es víctima de su propio éxito. Entonces, Paraguay es un país ejemplar en cuanto a la cultura de vacunación, porque gracias a la vacunación logró eliminar varias enfermedades. Por ejemplo, obviamente participó dentro de la erradicación de la viruela. Erradicar significa que ya no existe en el mundo. Eliminar significa que ya no existe en una parte del mundo. Entonces, Paraguay hace años no está teniendo, por ejemplo, poliomielitis.
Sí. Volviendo a nuestra época de infancia, siempre teníamos en el barrio algún vecinito. Y llegamos a ver casos, cuando éramos chicos totalmente, llegamos a ver casos. Claro, exacto. La famosa parálisis infantil, que claro, ahora ya son todos adultos y vemos las secuelas, ¿verdad? Ahora mismo no existen, gracias a la vacuna, justamente, la vacuna antipoliomielítica, que Paraguay, digamos, a través de la vacuna logró eliminar esa enfermedad. Los médicos de hoy en día, los médicos jóvenes, jamás vieron un caso de poliomielitis, por ejemplo. Ajá. Entonces, esas enfermedades que ya no existen, es difícil para estos profesionales sanitarios explicarles porque seguramente algún video, probablemente. Después, por ejemplo, el sarampión. Si un médico hoy en día ve un caso de sarampión, probablemente confunda con dengue, por el rash, ¿verdad? Por esa coloración rojiza y otras enfermedades, una alergia seguramente. ¿Por qué? Porque la vacuna permitió eliminar esas enfermedades, la rubeola congénita, la fiebre amarilla. Y con cada una de ellas decimos aleluya. Totalmente. O sea, así realmente es un logro muy importante de nuestra comunidad. Así es. De esta parte del mundo. Y hay que estar orgullosos de eso. Sí, hay que estar orgullosos. ¿Y cómo se evalúa la seguridad y la eficacia de una vacuna? Existen fases justamente en las cuales la primera fase se empieza a, digamos, utilizar en modelos animales, ¿verdad? Laboratorio, animales, luego en un pequeño grupo de personas, en la fase 2, fase 3. Y entonces ahí se establece en primer lugar la seguridad. Eso significa los efectos adversos que se pueda observar y finalmente cuando ya se encuentra en la comunidad, que es la fase 4, por eso nunca deja de haber fases, ¿verdad?, de control, por decirlo así. También se sigue a través de lo que mencioné, la farmacovigilancia. Es allí donde cumple un papel fundamental el reporte de los efectos colaterales, de los efectos adversos. Entonces, es muy frecuente escuchar, a mí, no sé, me apliqué la vacuna y me dolió el brazo, tuve fiebre o tuve miocarditis. Bueno, todos esos efectos colaterales, ya sean leves, moderados o graves, deben ser reportados. ¿A dónde? Bueno, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene un área de evaluación de ESAVIS, es decir, efecto supuestamente atribuible a la vacunación, inmunización, ESAVI. La DINAVISA tiene también, vuelvo a repetir, su área de farmacovigilancia, donde se puede reportar los efectos colaterales. Entonces, eso también, digamos, hay que promover mucho, ¿verdad? Porque no se tiene esa cultura. ¿Y en qué casos, por ejemplo, cómo podría evaluar si el efecto es leve, moderado, fuerte? ¿Y a dónde recurro? Hay un mecanismo, un canal a través del cual. El canal más sencillo es directamente al vacunatorio. Ir al vacunatorio, que hay miles de vacunatorios acá en el país, y a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, acudir sería la manera más fácil. También hay mecanismos a través de la página web. Uno ingresa a la página web del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y va a encontrar algunos links o enlaces donde reportar los efectos colaterales. Exacto. Y hay que hacerlo porque a través de eso nosotros tenemos esos datos que finalmente es para todos, para toda la población. Yo quiero aprovechar, por ejemplo, a mencionar Argentina. Hace poco emitió un informe sobre 100 millones de aplicaciones de todas las plataformas de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Y sobre 100 millones, estamos hablando aproximadamente, doy números redondos, aproximadamente solamente se observó o se reportó 3.500 casos graves de ESAVIS, de efectos adversos. Eso más o menos equivale a 3,5 efectos adversos graves por cada 100.000 aplicaciones. Si a mí me dan esas estadísticas y me preguntan, ¿te animas a aplicarte? Por supuesto que sí. Claro. Porque te da ese respaldo, digamos, las estadísticas hablan. Y me da esa seguridad. Sí. Porque justamente ya, digamos, con toda esta información que tenemos hoy en día, gracias a los, digamos, esta tecnología de la comunicación,
nos damos cuenta de que el ser humano es un ser, digamos, de elección o de toma de riesgos. Es decir, si hacemos un viaje a Europa, probablemente nos vamos en avión. Ajá. Es un riesgo ir en avión. Quisiera hablar de tantas cosas, pero vamos puntualmente sobre las enfermedades que afectan, por ejemplo, vamos a comenzar por los chicos. Sí. Por los chicos y después vamos a los adultos mayores, que creo que dijiste que los extremos son los más delicados. Así mismo. Cuando hablamos de, digamos, la inmunización o la vacunación, tenemos que verificar primeramente contra qué microorganismo, toxina o enfermedad estamos queriendo proteger. En ese sentido, vemos cuál es la población más vulnerable. Y es por eso que los niños, ¿verdad? Si bien no soy pediatra, pero bueno, puedo, digamos, dar algún comentario. El día que nace un niño, ya se aplica 2 vacunas. La vacuna BCG, que es la que se utiliza para prevenir cuadros graves de tuberculosis, y la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Sí, eso lo pude ver en vivo y en directo, me encanta, sí. Sí, exacto. El día de nacimiento ya se aplican 2 vacunas, justamente, con el objetivo de protegerlo. Y luego, bueno, se van aplicando otras vacunas, ¿verdad? Donde, como digo, el objetivo es proteger de enfermedades, microorganismos o toxinas, por la vulnerabilidad de los niños en general, por supuesto. En los adultos mayores ocurre lo mismo. Se pone como una edad, digamos, de corte, 60 años. 60. Exacto. Entonces, como suelo decir, cuando una persona cumple 60 años, regalo de cumpleaños, su vacuna contra el neumococo. Me encantó, neumococo. Claro, exactamente. Ahí con la torta, ya con la jeringa, ¡pum! Sí. El neumococo. Rapidito, doctor. Y lógico, ¿para qué perder tiempo? El neumococo es una bacteria que produce con frecuencia neumonía, meningitis, sinusitis y otitis. Entonces el objetivo obviamente es evitar que se enfermen de cuadros graves, como neumonías y meningitis, por ejemplo, por neumococo. Así también, automáticamente también corresponde la aplicación de estas vacunas antigripales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe un fenómeno llamado inmunosenescencia, que es cuando las defensas se van deteriorando por la edad, ¿verdad? Que es una situación normal. Y así también hay otras vacunas que no están indicadas, como ya mencionamos, como las vacunas que tienen virus vivos, atenuados, claro, exacto. Entonces, ya pasados los 60 años, no deben recibir vacuna contra fiebre amarilla, contra sarampión, rubéola, por ejemplo. Entonces, es allí donde sobre todo los médicos, por más de que consulten por otro motivo, deben recomendar, indicar, esa es la palabra que me gusta mucho, deben indicar porque es como un medicamento, ¿verdad? Y por supuesto la vacuna contra el SARS-CoV-2. Si me permitís, quiero darte un dato. Sí. Durante el año 2023 y lo que va del año 2024, fallecieron por COVID-19, es decir, se enfermaron por COVID y murieron por COVID, 385 personas. De las 385 personas, 384 no estaban vacunadas. Y de las 385 personas, 200 tenían 60 años y más. Son estadísticas. Son estadísticas. Nosotros debemos interpretar esas estadísticas. ¿Cuál es la interpretación lógica? Sentido común. Sentido común, lógico, es sentido común, no hace falta. Ahí tenés los números a disposición. ¿Qué es lo que nos dicen esas estadísticas? Que las personas de 60 años o más son más vulnerables a tener cuadros graves y morir por esa enfermedad. ¿Hay una vacuna? Sí, hay una vacuna. ¿Cuáles son los efectos adversos probables? Y bueno, repito, Argentina lanzó unas estadísticas de todas las plataformas y la que tenemos ahora, la plataforma de ARN mensajero, es la que tiene menos efectos colaterales. Y es un riesgo con todas las plataformas de más o menos 3 a 4 casos graves de efectos adversos por cada 100.000 aplicaciones. Entonces, es el riesgo de complicarse por la enfermedad o la vacunación. Uno decide. Exactamente, sí. Y cuando estabas hablando de adultos mayores, a partir de 60 nos queda poco. No, hay una consulta de una persona que está compartiendo con nosotros el programa. Dice,
habla de que se escuchó de que salió una vacuna contra el cáncer. Si el doctor podría comentar si hay alguna novedad de respaldo científico con respecto a esto. Sí, muy bueno. Verdaderamente, una de las cosas que yo suelo recomendar e inculcar mucho a mis pacientes y su entorno y a mi entorno también es a expresarnos adecuadamente. El cáncer es un término muy general. Uh-huh. Entonces, hay, por ejemplo, y voy a citar el cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero está relacionado con un virus, el virus del papiloma humano. Muy interesante. Yo recuerdo que existía, cuando yo asumí la dirección del programa ampliado de inmunizaciones allá por el año 2018, una de las cosas que me llamaba la atención es que había grupos de personas que no estaban de acuerdo con la vacunación contra el virus del papiloma humano. Sí. Así que conversé con, digamos, la autoridad máxima de uno de esos grupos, y realmente resultó existir una mala interpretación nada más, porque me decía que tenían datos acerca de que esta vacuna producía esterilidad en las mujeres, por ejemplo. Sí. Luego tenían un grupo asesor de médicos que justamente emitieron un dictamen, y el dictamen era que no producía esterilidad en las mujeres. Pero quiero mencionar algo que me recomendaron, y eso me causó realmente mucha digamos, algo realmente me hizo mucho bien, digamos, fue muy enriquecedor. Sí. Me decía, que no se diga más que produce cáncer de cuello de útero. Porque también produce el virus del papiloma humano, produce cáncer de pene, cáncer de recto, y ahí entramos todos. Cáncer de garganta. Claro. ¿Por qué? Porque la transmisión de este virus se realiza a través de las relaciones sexuales. Sí. O sea, cáncer. Muy bien. Entonces, esa vacuna está disponible para niñas, ¿verdad? Pero, bueno, oficialmente por una cuestión económica. Pero también es recomendable que se apliquen los varones. Ajá. Por ejemplo, en mi caso... edad, doctor, más o menos? Sí, bueno, en realidad está estipulado a partir de los 9 años, ¿verdad? En adelante. Pero, digamos, si hay posibilidades de que puedan recibir a otras edades, realmente no está contraindicado. Es una vacuna que no tiene virus, por lo tanto no puede producir la enfermedad. Ajá. ¿Y eso se aplica en 1, 2, 3 dosis? ¿Cuál es el esquema? Actualmente son 2 dosis con 6 meses de intervalo mínimo. 6 meses, sí. Exacto. Si bien digamos, la industria, o sea, el laboratorio podría, digamos, recomendar 3 dosis, ¿verdad? Se sabe que con 2 dosis la protección es importante, ¿ya? Entonces, la recomendación del programa ampliado de inmunizaciones es de 2 dosis con un intervalo de 6 meses. Es allí donde también quiero explicar algo. Sí. Hay vacunas que se aplican con intervalos, ¿verdad? Y esos intervalos se determinan para evitar que se apliquen antes. Por ejemplo, pasamos a otra vacuna, la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Ya. Se aplica la primera dosis al mes y a los 6 meses. Vamos a suponer que me aplico la primera dosis y recién a los 3 meses me acuerdo, caramba, me tuvo que haber aplicado al mes y ya pasaron 3 meses. No hay problema. Esa aplicación que recibe es la segunda dosis. Ajá. Y así también, bueno, la próxima no me voy a olvidar, tengo que aplicarme a los 6 meses. Pasó 1 año y ahí me acordé. Sí. No importa, esa es la tercera dosis. Exacto. Entonces, las fechas de aplicación se realizan para no aplicarse antes, porque si se aplica antes de fecha, la potencia disminuye. Ahí está el inconveniente. Así mismo. O sea que ese intervalo, respetar el intervalo mínimo. Así es. Se puede aplicar después, que eso no influye en la potencia de la vacuna. Pero si se aplica antes de fecha, sí, disminuye la eficacia. Escucharon, mucha atención, no antes, después sí puede ser. Así o sea, te mismo. podés olvidar un poquito, pero no antes. De hecho, hubo un trabajo que se presentó del IPS en uno de los congresos paraguayos de infectología, donde profesionales sanitarios se llegaban a aplicar esta vacuna contra el virus de la hepatitis B 5 veces, 6 veces, 7 veces. ¿Por qué? Porque nos olvidamos a veces y bueno, solemos decir, caramba, tenemos que empezar de nuevo. Y no hace falta. No hace falta. La dosis que se aplica después de la fecha estipulada sirve igual. La audiencia está reclamando de vuelta que se reitere la página web
y también el tema de la vacunación contra la fiebre amarilla. Con mucho gusto. Para el reporte de efectos supuestamente atribuibles a la vacunación, como digo, pueden acercarse al vacunatorio donde recibieron la vacuna o la página web del Ministerio de Salud o del Programa Ampliado de Inmunizaciones o de la Dinavisa. Entramos en algún buscador como Google, ¿verdad? Y ahí aparece este reporte de efectos de SAVI, efectos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, o de, digamos, reportes de efectos adversos a medicamentos. Y lo de la fiebre amarilla ya forma parte, decías, doctor. Sí, la vacunación contra el virus de la fiebre amarilla está en el esquema regular de vacunación. Viajemos o no viajemos, debemos recibir. Una sola vez en la vida es suficiente. ¿Tienen las vacunas en general un impacto significativo en la reducción de hospitalización y por supuesto, posible muerte? Imagínense que ya gracias a la vacunación se erradicó, como decimos, dijimos, la viruela. Sí. Se eliminaron varias enfermedades en el país, ¿verdad? Somos testigos de eso. Y por supuesto que va a reducir, digamos, el impacto de ciertas enfermedades. Y es allí donde también quiero aprovechar este comentario, porque también solemos frecuentemente escuchar, digamos, el mensaje en primera persona. Vacúnate, que si te vacunas te vas a proteger, no vas a enfermarte, no vas a hospitalizarte, no vas a morirte. Es muy individual. Sí. Siendo que realmente el impacto de la vacunación es a nivel de población. Ajá. Porque una persona vacunada puede, atiendan bien esto, una vacunada puede no responder a la vacuna. Sí. De ahí es donde se ve que una vacuna, por ejemplo, la vacuna contra el virus de la influenza, tiene una capacidad, digamos, de protección en general alrededor de un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 personas que reciben la vacuna, o 2 quizás no queden protegidos, igual se pueden enfermar. Pero si la vacunación es masiva a nivel de población, si el virus cae en la población, va a tener muy poca chance de diseminarse entre las personas. Y es lo que se llama de alguna manera inmunización de grupo, claro, inmunización comunitaria, doctor. Así mismo, y eso no es nada despectivo decir también inmunización de rebaño, por ejemplo. No es que seamos ovejas ni nada, sino que somos seres sociales, sí, ¿verdad? Vivimos en grupos, y eso no es una mala palabra, al contrario, es una forma de ver estrategias de protección. Es decir, vamos a suponer, por ejemplo, yo no puedo recibir la vacuna por algún motivo. Soy alérgico a los componentes de la vacuna, que puede darse, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces me conviene que mi entorno esté vacunado. Así, si el virus, digamos, llega a la comunidad, no se va a dispersar. Y yo estoy seguro, yo me voy a sentir seguro, aunque no esté vacunado. Y en definitiva, el tema de la vacuna es una cuestión que se estudia día a día, se controla, se mejora. Yo realmente me quedo sorprendido, porque en tiempos de la pandemia, por decirte, en un tiempo récord, sacar una ayuda tan importante como fue el de la vacuna, no sé, es sorprendente. Sí, realmente. Fue una situación muy particular. Es como si estuviéramos en guerra, porque es así. Estábamos en guerra contra un virus invisible, y mucha gente murió, entre ellos, bueno, mi padre, por ejemplo, podría decirlo. Y en este sentido, también la ciencia, estamos en tiempos donde la ciencia avanzó mucho. Fíjense que el año pasado, ¿saben que el Premio Nobel de Medicina, quién recibió? ¿Quién? El grupo que desarrolló la plataforma de ARN mensajero. El Premio Nobel de Medicina el año pasado. ¿Y por qué? Y bueno, y justamente gracias a que mediante ese desarrollo, ese descubrimiento, millones de vidas se salvaron. Y esa es la realidad. Y hay mucha evidencia al respecto, y es allí donde también quiero aprovechar a hacer lo siguiente. Sí. ¿Qué significa evidencia? Evidencia significa cuando se observan poblaciones. Claro, es muy frecuente, y eso es muy común entre nosotros, entre los seres humanos, hablar de anécdotas o testimonios. Sí.
¿verdad? Yo hice esto y me pasó aquello. Yo no hice y no me pasó. Eso no sirve. Entonces, por ejemplo, hay evidencia de que justamente las personas vacunadas tienen mucho menos posibilidad de morir. Acabo de mencionarlo. Esto es Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las estadísticas que mencioné. Y si querés ser parte de la estadística, tenés que comunicar. Ante cualquier reacción hay que comunicar. De ahí, esos datos estadísticos son los que hablan de por sí, doctor. Totalmente. Y ese es el lenguaje que hay que utilizar. Porque a veces se escucha, bueno, una tal persona, un tal doctor de tal país hizo tal video y dijo tal cosa, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos en el año 2024, donde tenemos que basarnos en la evidencia, esto que estoy mencionando, ¿verdad? Sí. Estadísticas, ¿cuántas personas tuvieron un infarto después de vacunarse y cuántas personas no vacunadas tuvieron un infarto? Hay una entidad llamada Long COVID o COVID prolongado. ¿Qué es eso? Es una nueva palabra, un nuevo término. Y bueno, son las afectaciones de diferentes órganos del cuerpo. Sí. Sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, infartos y otros cuadros que digamos, están afectados después de que la persona tuvo COVID-19. Ajá. Se llama COVID prolongado. Y las personas vacunadas tienen mucho menos riesgo de tener ese cuadro de COVID prolongado que las personas no vacunadas. Ya estábamos hablando desde el principio, 14, 15 grados, ya estamos en la temporada del frío. Sí. Ya tuvimos que habernos vacunado el tema de la influenza, doctor. ¿Cuánto tiempo antes habíamos dicho? Así es. O me puedo vacunar ahora y... Sí, siempre es buen momento para la vacunación. Y hoy en día debemos enfocarnos justamente ya con 2 vacunas. Sí. Solemos usar la palabra anual, vacunación anual. Sí. Aprendí una cosa, no es adecuado usar esa palabra porque la gente confunde que hay que esperar 12 meses desde la última vacunación. Cierto, cierto. Vacunación anual, o sea, en la radio, por ejemplo, ahora estamos con la campaña vacunate, así como dijiste, vacunate hoy contra la influenza. Sí, bueno, de hecho es correcto, pero como digo, es realmente temporada 2024. Si yo me vacuné el 31 de diciembre de 2023, al día siguiente ya estoy fuera de temporada. Entonces, por eso siempre es un buen momento para recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque estas vacunas contra COVID-19 y contra influenza se elaboran en base al tipo de virus que va a estar circulando según los estudios que se realizan. Entonces, por eso la vacuna que me apliqué el año pasado, por más de que me haya aplicado 15 vacunas de influenza o 5 vacunas de anti-COVID-19, ya no voy a estar protegido. Así que el término que recomiendo es temporada 2024. Temporada. Sí, claro. Exactamente. Y ahí tenemos 2, que es la vacuna contra SARS-CoV-2 y la vacuna contra el virus influenza. Y bueno, otras recomendaciones, doctor, con respecto a la gente, a los viajeros, porque anticipábamos también eso. Ya está dentro del esquema la parte de fiebre amarilla, pero para el viajero frecuente, ¿alguna otra recomendación, vacunas, tips? ¿Qué podríamos sumar a todo eso? Claro, en primer lugar, revisar nuestro esquema de vacunación. Si como ocurre, ¿verdad?, no sabemos, nos acercamos a cualquier vacunatorio. Recordemos que ya el Ministerio de Salud cuenta con el sistema informático donde están registrados, ¿verdad?, todos los datos relacionados a la vacunación de cada persona. Entonces, y acercarse y mencionar, para hacerlo fácil, uno se acerca al vacunatorio, dice, bueno, yo voy a viajar a tal país. Sí. Entonces ahí ya se le recomienda, obviamente va a entrar el esquema regular de vacunación en primer lugar, ¿verdad? Digamos las vacunas que habitualmente debe recibir alguien, ¿verdad? La antitetánica, antidifterica, ¿verdad? Sí. Si está dentro de la edad, ¿verdad?, entre 1 año y 60 años, se verá estas vacunas contra el virus de la fiebre amarilla, vacuna contra sarampión, rubeola, etcétera. Justamente quiero contar una anécdota. Cuando estaba
como director del PAI, recuerdo que en un avión se había detectado un pasajero que tenía sarampión. Sí. Y en ese avión estaban viajando 2 paraguayos. Entonces, claro, esos 2 paraguayos obviamente, digamos, hicieron una escala en otro país y llegaron a nuestro país, a Paraguay. Sí. Entonces, claro, lo que corresponde hacer es ver su esquema de vacunación o su estado de vacunación. Y afortunadamente ambos tenían la vacuna contra el sarampión. Tenían. Exactamente, sí. Estaba su libreta de vacunación en regla. Entonces ahí la importancia justamente de saber que tener y empezar con el esquema regular de vacunación. Mito, verdad, uno tiene que estar para la vacunación, para el momento de la vacunación, tiene que estar sanito o puede estar con alguna afección, no importa. ¿Cómo se maneja eso? Voy a citar 2 mitos. Primero, mira, estoy con las defensas un poco bajas, voy a esperar a mejorar mi estado para vacunarme. Sí. Generalmente eso suelen decir para la vacuna contra influenza o contra COVID. Y justamente las vacunas son para eso, para levantar las defensas, pues. O si no, ¿qué puedo tomar para levantar mis defensas? ¿Qué vitaminas podría tomar? No, estamos hablando de inmunidad, de las defensas. La vacunación es la mejor forma de levantar la inmunidad. O sea, son expresiones como que no registramos realmente el concepto de defensa. O si no, estoy un poco con mi tisirú, mi tipa A, estoy con una rinitis. Sí. ¿Será que eso me impide? De ninguna manera se puede vacunar igual. Muy bien, ¿Por qué? Porque son vacunas que no tienen virus, así que no va a haber ningún inconveniente. ¿Podemos hacer un repaso rápido de algunos puntos, puestos de salud, vacunatorios? Sí, bueno, los vacunatorios, como hay más de 1000 vacunatorios en el país, están los hospitales regionales, los diferentes hospitales. Realmente, hospital del Ministerio de Salud generalmente tiene su vacunatorio. O sea, no hay problema. No hay problema. Y a nivel privado también hay algunos sanatorios privados que tienen vacunas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Tienen sus vacunatorios, entonces realmente no hay excusa para no llegar a un vacunatorio. Y si hay problemas, eso también quiero mencionar, por ejemplo, una persona que no puede salir de su casa, alguien va hasta el vacunatorio y solicita que una brigada se acerque a la casa a vacunar. Qué bien. O sea que todas las situaciones están cubiertas, digamos, para cada situación, ¿no? Y realmente con estas aclaraciones, doctor, de alguna manera podemos aumentar la confianza en la población. ¿Qué otras cosas más podríamos hacer para que la gente tome conciencia y pueda decir sí, acepto y de alguna manera sea como una conciencia ciudadana? En primer lugar, analizar muy bien de dónde viene algún dato, alguna información, algún video, algún flyer, ¿verdad? Algún afiche. ¿De dónde viene? ¿Quién escribe? Si nadie firma, si no hay una fuente de información, no es confiable. Se miente mucho en las redes sociales. No es confiable. Pero por eso hay que saber filtrar, como se dice. Cuento rápido una anécdota. Un paciente mío me envía un link, un enlace de una publicación periodística donde decía tal vacuna, ¿verdad? O tal empresa aceptó que su vacuna produce efectos colaterales. Ese era el titular, ¿verdad? Pero evidentemente nadie lee el contenido. Sí. Entonces yo leo el contenido y el contenido decía, sí, que produce efectos colaterales, como uno ve el prospecto de cualquier medicamento, un paracetamol, un ibuprofeno, y va a figurar, de hecho, efectos colaterales. Y en el texto, en el cuerpo de la publicación decía que ese efecto colateral se veía en 1 de cada 50.000 aplicaciones y que gracias a esa vacuna se salvaron millones de vidas. Ahí está. De vuelta, son los datos estadísticos, esos que nos proporcionan lo que la gente dice como verdad. Así es. Tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro cerebro para poder filtrar las desinformaciones, porque es también una realidad. Así como es un instrumento importantísimo la tecnología de la comunicación, todo esto que ahora mismo estamos, ¿verdad? Redes sociales, ¿verdad? Radio, televisión, etcétera. También debemos tener la capacidad de, como digo, filtrar y ser muy estrictos y muy exigentes a la hora, sobre todo, de ver cuál es la fuente, de dónde viene esa información. La fuente, eso creo que es una cuestión muy importante. Doctor. Así es. Y también hoy en día la medicina está basada en la evidencia y no en la eminencia. Lo dijo el doctor, ¿verdad? Que es una eminencia. Eso no sirve. Tiene que ser la evidencia científica. Un día yo puedo equivocarme y decir algo erróneo y todo el mundo me cree.
Entonces, por eso debemos basarnos en la evidencia. Como suelo decir, no lo digo yo, lo dice la evidencia o las estadísticas. Sí, realmente. Doctor, te queremos agradecer desde Meyer Lab Radio a toda la gente que compartió con nosotros a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, meyerlab.py. Y doctor Hernán Rodríguez, muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, reitero mis agradecimientos y bueno, espero que tengamos una oportunidad para tocar otros temas. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes a las 15 horas a través de las 680 AM Radio Cáritas y a través de las redes sociales. Hasta el viernes.